Dice así la poderosa y única palabra del Señor. Versículo 1 del capítulo 4. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Versículo 2. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. El versículo 3 dice, porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digas las novelerías que quieren oír. Versículo 4. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y cerramos con el versículo 5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Vamos a orar sobre la palabra del Señor. Padre Santo, estamos muy agradecidos en esta hermosa noche de poder abrir tu palabra. Tu palabra es la única verdad. Tu palabra tiene poder y lo proclamamos en este lugar, que tu palabra puede hacer grandes milagros, prodigios, puede cambiar nuestra vida, puede hacer señales en esta noche, porque tu palabra es viva y eficaz. Quitamos de nuestra mente toda artimaña del enemigo, todo engaño, toda falsa doctrina, todo pensamiento que no se amolde a los planes de Cristo, y dejamos que la mente de Cristo domine nuestro corazón. Te pido, Señor, que ninguna palabra corrompida ni ninguna idea humana, Señor, salga de mi corazón, más que sea, Señor, para bendición, edificación mía y de mis queridos hermanos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Viernes 5 de abril del 2024 se titula Mis últimos días. Fumo piedra para calmar mi alma, por lo menos por un ratito, hasta que me despierte en esta realidad en la cual parece ser maldito. Hay tanto que quisiera no haber descubierto. Mi mente es mi peor enemigo. Me dijo que diré lo que es mentira, sin pensar el daño que me hacía. Estoy en esos tiempos en que mi mente se agota. Quisiera dormirme para no volver a despertar. Una persona llegó el día viernes con esta carta y se sentó allá y nos contó que cuando escribió toda esta carta se dio cuenta que al otro lado del papel que encontró en su casa estaban escritas algunas palabras. Y dice así: tu vida será completamente cambiada. Aquí es Peniel, lugar de confrontación, realidad de arrepentimiento y luchas, pero también de cambios y victoria. Este es un encuentro inolvidable con Dios. Quiero hablar ahora a tu corazón. No temas, porque yo te redimí, te llamé por tu nombre, tú eres mío. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es la hora de romper esta separación. Tú no sabes cuánto anhelo esto.
No soporto tener mi rostro oculto de ti por más tiempo. Lo que más deseo es revelarte mi gloria. Por eso yo separé estos días para ti, pero recuerda que necesito que te dispongas. Yo quiero oír lo que me tienes que decir. Yo quiero que tu comunión conmigo sea plena, pues te amo mucho. La prueba de esto fue que di mi vida en ti en la cruz del Calvario. ¿Hasta cuándo tendré que esperarte para que vuelvas a mí? Acuérdate pues de donde has caído, arrepiéntete y vuelve al primer amor. Estoy con los brazos abiertos esperándote. No te olvides, yo estoy aquí por causa tuya, pues te amo mucho, Jesucristo. ¿Cuántas personas en este tiempo tenemos que podrían escribir este tipo de cartas? ¿Cuántas personas podrían estar diciendo son mis últimos días y yo no aguanto esta situación que estoy viviendo? Pero ¿cuántas personas podrían escribir esto y tal vez escribir en un papel que no tiene nada al otro lado? Un papel en donde esta persona, cuando leyó esto, vino rápidamente hasta la iglesia porque sabía que acá había gente que podía orar con él y podía compartir con él la palabra. Pero ¿cuánta gente en este tiempo está escribiendo esta carta y no tiene ninguna respuesta? ¿Cuánta gente en este tiempo se está despidiendo sin esperanza? Porque han perdido todo, porque el mundo le jugó una mala pasada, porque la gente le discrimina, porque le echaron de su casa, porque ya no siente amor. Creo que es una realidad que hoy estamos viviendo en todos lados. Pero hoy es importante recordar que la otra vez estuvimos hablando de despierta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que teníamos que despertarnos espiritualmente, y en esta noche esta carta me inspiró a poder ponerle este título a esta pequeña prédica de esta noche. Te despertaste, manos a la obra. ¿Sí? Repetí conmigo, te despertaste. No escucho. Te despertaste, manos a la obra. Ahora le vas a mirar a la persona que tenés al lado y le vas a decir, te despertaste, manos a la obra. De hecho que algunos seguro que estaban durmiendo ahora, ¿verdad? Esta siesta y se despertaron para venir. Pero yo estoy hablando de un despertar diferente. Estoy hablando de un despertar espiritual donde nosotros podemos ser la otra cara de la hoja, ¿sí? La otra cara del escrito que esta persona pudo encontrar gracias a Dios. Y creo que esto era una despedida tal vez del día que iba a vivir. Pero yo sé que el Señor hizo su obra por medio de la oración y va a ser para testimonio. Pero lo que te quiero decir es que nosotros tenemos que estar despiertos espiritualmente y poner las manos a la obra, porque hay mucha tarea por hacer. Amén. Vemos en el texto bíblico el apóstol Pablo hablando a Timoteo. Timoteo no estaba de balde, Timoteo estaba trabajando, estaba en la obra, pero el apóstol Pablo nuevamente se acerca a Timoteo. Y yo quería llamarlo de esta manera porque el apóstol Pablo se está despidiendo de él. Y creo que más o menos lo que el apóstol Pablo es la última vez que te puedo decir, porque yo ya me voy a ir a recibir mi corona. Yo ya hice lo que tengo que hacer, y más o menos le dejó en manos, ¿sí?, de Timoteo para hacer la obra, ¿verdad? Por eso creo que para Timoteo fue un momento de determinaciones. Él tuvo que determinar qué hacer con esto que Pablo le dijo. No obstante, yo estuve leyendo y dice que Timoteo fue el más grande de todos los pastores que llevó a los gentiles a los pies de Cristo. De hecho que después que Pablo le dijo esto, ya estaba siendo de impacto, pero después que Pablo se despidió de él, él siguió adelante. Él se determinó a hacer realmente lo que el apóstol Pablo le había dicho en esta carta. Por eso en esta noche quiero presentarle a ustedes dos determinaciones principales que nosotros tenemos que tener cuando hay un despertar espiritual, ¿sí? Dos determinaciones
que nosotros encontramos hoy en la palabra. Y estas determinaciones pueden ser la respuesta a aquellas personas que están diciendo son mis últimos días. Estas determinaciones pueden ser la respuesta a aquellas familias que ya no tienen esperanza. Estas determinaciones pueden ser la respuesta a aquellas personas que ya no tienen más esperanza, que piensan que son de lo peor, que son de la peor basura, como yo me sentía cuando era alcohólico. Estas determinaciones creo que van a ser muy importantes poder llevarlo en nuestro corazón para poder hacer la obra del Señor, porque estamos despiertos espiritualmente y yo puedo sentir eso en esta iglesia. Por eso quiero compartir contigo la primera determinación de un despertar espiritual. Lo podemos encontrar en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, que dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, más claro, agua. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. La primera determinación que debemos de tomar de acuerdo a la palabra, y que yo sé que Timoteo tomó, por eso fue de mucho impacto en aquel tiempo, es predicar la palabra, queridos hermanos. Es fundamental predicar la palabra, y vemos que Timoteo era un temeroso de Dios. De hecho, que la traducción de su nombre, luego el significado de su nombre es temeroso de Dios. Él era hijo espiritual, compañero y ayudante de Pablo, ¿sí? Su padre era griego, su madre era judía. Y el apóstol Pablo le envió a él a fortalecer las iglesias de los gentiles. Y tenía dos características que le llamaban mucho la atención al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo le amaba. Dice que tenía un genuino interés por los creyentes. Él amaba a los creyentes. Él entendía que los creyentes eran de mucho valor, ¿sí? Y la otra cosa que el apóstol Pablo vio en él, igual que su abuela, dice, igual que su madre y su abuela, de toda su familia, era la fe que tenía para poder caminar con el Señor. Fue uno de los que más iglesias gentiles pudo levantar en aquella época. ¿Sí? Entonces tenemos a un Timoteo trabajando en la obra, ¿sí? Haciendo lo que le correspondía, pero nuevamente el apóstol Pablo le dice: hay que seguir, hay que predicar, hay que hablar, ¿sí? Y el apóstol Pablo le da este encargo: predica la palabra, ¿sí? Entendemos que las escrituras era el encargo principal, porque le iba a dar sabiduría. Y porque vemos en el texto bíblico, en el capítulo 3, versículo 15, dice: desde tu niñez conoces la Sagrada Escritura, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo le dice: tenés que predicar la palabra, porque eso ya se te enseñó, y porque toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso tenía que él ponerse las pilas, como se dice, y debía de seguir en ese plan de predicar la palabra. Pero me llama mucho la atención de que el apóstol Pablo le da la manera como debía de enseñar la palabra. Y dice: primeramente, corrige, ¿sí? Y estaba buscando el significado de corregir. Dice: eliminar o limpiar algo erróneo. Eliminar o limpiar algo erróneo. Entonces, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: hay cosas que hay que corregir,
¿sí? Y vos tenés que ser responsable de corregir, ¿sí? Predicando la palabra, por medio de la palabra de Dios hay que corregir, hay que hacer lo que dice de eliminar o cambiar o limpiar algo erróneo. Y entendemos que hace falta en nuestra vida mucha corrección, y en aquella época también, porque el enemigo siempre estuvo tratando de engañar y de dar enseñanzas erróneas que se tienen que corregir para que uno pueda acercarse al Señor. La segunda manera que tenía que enseñar la palabra era reprende. Y este es un poquito más duro, dice amonestar a alguien desaprobando lo que ha dicho o hecho. Reprende. Amonestar, una parte decía con vehemencia, con fuerza. Tenés que decirle que está mal. Vea la amonestar y no hoy va ahí la reyapoa. Vea la amonestar y nada. Reprender entonces es con vehemencia decirle lo que está mal, amonestarle a alguien de una manera fuerte para que pueda entender. Y la tercera forma decía anima. Qué lindo escuchar eso. Anima a las personas, infundir vigor, energía moral a alguien. Animar es darle fuerza y ánimo para poder seguir adelante. De esa manera hay que enseñar la palabra. Y le daba el tinte final diciendo, y debía hacer con paciencia y buena enseñanza. Amén. Con paciencia y buena enseñanza. Líderes, hermanos, la palabra de Dios se enseña corrigiendo los errores, con ánimo, pero principalmente con mucha paciencia. ¿Sí? Paciencia para poder transmitir la palabra. También, por último, el apóstol Pablo le decía a Timoteo que muchas personas se estaban desviando del camino, ¿sí? A causa de las malas enseñanzas. Y había dos malas enseñanzas que estaban acechando la iglesia. Una enseñanza era de los gnósticos, de que desde afuera querían meter una idea, una manera de pensar diferente, una teología diferente a lo que se enseñaba. Y dentro de la iglesia estaban los judaizantes, ¿sí? Aquellos religiosos que por medio de reglas querían seguir al Señor. Entonces había mucha amenaza de una doctrina que podía desviar a la gente. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú tenés que ser diferente. Tenés que predicar la palabra que conociste desde hace mucho, que puede cambiar la vida. Por eso es importante recordar que aquellas personas, ¿sí?, que necesitan de una buena guía deben encontrar en nosotros la respuesta para poder llevarlos hacia el camino correcto. Las falsas enseñanzas son muy desalentadoras. Yo estuve en una iglesia en Arroyo y Estero, tenía una buena doctrina. Pero mi problema era que yo quería crecer. ¿Y sabes qué hacía, hermano? Entraba en YouTube a verle a aquellos predicadores que tenían más seguidores. Y aquellos predicadores, apóstoles, profetas y demás, me empezaron a meter en la cabeza falsas enseñanzas. Y una de las falsas enseñanzas que me gustaba a mí, porque yo me gusta servir a la gente, es que Dios te retribuye tu servicio, te bendice por lo que haces. Y entonces yo empecé a acomodar mi teología de ese lado. Cuanto más yo le sirvo al Señor, entonces Él me va a dar lo que yo quiero. Eso empezó a trabajar en mi mente, hermano. Y empecé yo, a lo primero que quería es, dame una oportunidad, yo me quiero casar, Señor, le dije. Yo quiero encontrar una novia y yo te sirvo todos los días. Y mi motivación era servirle al Señor para encontrar una esposa. Y durante 6 años, hermano. Oraba por eso nomás, no me importaba el otro, no me importaba el que estaba allá en la calle, no me importaba aquellos amigos míos
que estaban alcoholizados, que yo antes tomaba con ellos, nada me importaba. Me importaba que yo, por el servicio, por limpiar, por ir a la iglesia, por hacer esto, lo otro, Dios me pueda dar lo que yo quiero. Y cuando llegó 6 años de mi vida me di cuenta de que no pasaba nada. Entonces tomé la mejor decisión de mi vida y le dije, Señor, yo no te voy a abandonar. Yo sé que el apóstol Pablo era soltero y así te voy a servir. Porque vos, a pesar de que no me diste para mi novia, para mi esposa, me amás mucho y me sacaste el alcohol y me diste vida eterna. Esa fue la mejor oración que hice. Al año 7 me voy al instituto y al año 8 le conozco a Virginia Flores, la más bella de las flores, con la cual me casé y tengo una hermosa familia. ¿Qué pasa, hermano? Me enseñaron que Dios me tiene que pagar por algo que hago. Y esa enseñanza es errónea, hermano. Esa enseñanza no sirve. Ya Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por todo anticipado. Y ese tiene que ser el gozo, ese tiene que ser el motivo de que al despertarnos y al acostarnos demos todo por Jesús. Porque cuando enfrentemos la muerte y Satanás piense que nos venció, vamos a resucitar. Decía el hermano Gustavo, vamos a estar allá arriba, ¿verdad, hermano Gustavo? Alabando al Señor. Esa debe ser tu motivación para servir al Señor. Pero lo que te digo es que las enseñanzas erróneas hacen que nosotros muchas veces dependamos de Dios y pensemos que eso es lo correcto. Y algunas veces nos desmotivamos, ¿verdad? La pregunta en esta noche es, ¿estás predicando la palabra de Dios? Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos haciendo lo que Dios nos manda. Hay una urgente necesidad de ese mensaje, hermano. En esta noche habrá muchas personas que estarán escribiendo una carta y que mañana no van a amanecer porque no tienen esperanza. Y la palabra de Dios trae esperanza. El mensaje de Jesucristo es el mejor mensaje que podemos llevar a las familias, a las comunidades. Y vos y yo tenemos ese mensaje. En esta noche, así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, yo te digo a vos, prediquemos la palabra de Dios. Es de suma necesidad, de suma urgencia predicar la palabra de Dios. Otra cosa importante es, hermano, ¿estamos corrigiendo nuestros errores por medio de la palabra de Dios? Porque si yo corrijo en mi vida, puedo corregir a otros. La palabra de Dios no es acusatorio. La palabra de Dios es un espejo. Cuando hay algo que corregir, corregí en vos y después Dios te da la posibilidad de poder corregir a otras personas. Amén. Y por último, hermano, cuídense de las falsas doctrinas y enseñanzas. No es que miro en YouTube nomás, hermano, para poder entender. Vos tenés un líder, tenés un mentor, tener un pastor capacitado. No vayas a las redes a buscar respuestas de tu situación. Habla con las personas que están capacitadas para poder enseñarte una palabra pura y verdadera. Imagínate, 6 años de mi vida perdí el tiempo. En vez de que yo ore y le encuentre ya a Vicky antes, yo oraba al revés porque yo he visto en YouTube eso, hace esto y yo te va a dar. Y no es así, hermanos, es donde hay cajero automático. Él no es Aladino, ese que le pedí. No, él ya hizo todo por medio de su hijo en la cruz. Y si vos lo obedeces, dice la palabra, él conoce los anhelos de tu corazón. Hace 11 años oro por un auto, por una casa y no me da todavía. Pero eso no me va a quitar el gozo, hermano. Puede ser que sin casa me vaya a la gloria de Dios a una mejor casa. Pero si Él me quiere dar, me puede dar mañana también. Ese no es el problema. El problema es que yo tengo pecado y Jesucristo pagó por mis pecados. Y esos pecados son perdonados y el Señor me restaura para una nueva vida. Y hoy es necesario que te determines a entender eso en tu vida. Y cuando entendés eso en tu vida, podés transmitir ese mensaje a aquellos que están en sus últimos días, a aquellos que están sufriendo, que son tus parientes, tus vecinos, tus amigos que necesitan de vos.
Amén. Gloria a Dios. Y para cerrar, hermano, tengo el segundo punto. Hoy sé que queréis ya descansar y ya llevar tus 6 semanas de humillación y estudiar a partir de hoy. Amén. La segunda determinación que nosotros tenemos que tener es vivir en integridad, hermano. Lo veo como vivir en integridad y luego te voy a explicar. Segunda de Timoteo 4:5. Dice así: tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Vuelvo a leer. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Vivir en integridad, hermanos. Pienso que la palabra de Dios, por medio de Pablo para con Timoteo, le estaba diciendo que él tenía que ser íntegro en medio de tantas falsas enseñanzas y falsas doctrinas que estaban en ese lugar. Él tenía que mostrar la integridad que viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando uno busca la palabra de Dios y estudia la palabra de Dios, encuentra el punto de que el ministerio que Dios le dio a Timoteo era fundamental para poder cumplir sus planes. Él tenía que ser íntegro con relación al ministerio que Dios le entregó en sus manos. ¿Sí? Había un poderoso ministerio que estaba llevando adelante Timoteo. Esos dones espirituales que Dios le dio, tenía que seguir al servicio de Dios. Lo que Pablo le da énfasis, le empuja, le dice: ese ministerio que tenés, el ministerio de evangelista que tenés que seguir haciendo, porque yo ya me voy, pero es necesario que vos puedas hacerlo hasta el final, así como yo lo hice. Entonces, el ministerio que estaba llevando adelante era Timoteo, con sus dones espirituales, y el impacto que estaba creando en ese lugar era fundamental para que él pueda ser una persona íntegra y pueda mostrar la integridad del evangelio en aquel lugar que había tantos problemas, tantas dificultades que podemos comparar igual a nuestros días. Entonces, el énfasis de su ministerio con los dones y talentos que Dios le dio, creo que fue un punto fundamental por el cual el apóstol Pablo le volvió a escribir esta carta y le volvió a mencionar como tantas veces que tenía que hacer, pero esto era una carta de despedida. Otra cosa importante: soportar los sufrimientos. Pablo estaba en la cárcel y él mismo se atreve a decirle que soporte los sufrimientos. Pablo tenía la autoridad. Pablo no estaba escribiendo de una oficina, estaba escribiendo desde la cárcel y le dice a Timoteo: mira, yo estoy en la cárcel a causa del evangelio, pero que esto no te detenga. Tenés que soportar las aflicciones. Estas aflicciones van a venir a los que quieren seguir a Jesús. Y esta enseñanza era totalmente opuesto a lo que en ese tiempo la gente estaba enseñando, muy parecido a nuestra realidad. En esta noche es necesario, para poder ir cerrando, tomar la determinación de servir al Señor. Si nos despertamos, hoy hay que poner manos a la obra. Y como iglesia, les recuerdo, queridos hermanos, que hemos tomado el desafío de la red de multiplicación para poder multiplicarnos, para poder evangelizar, para poder salir a las calles. Y hay personas en este lugar que se están capacitando para ello. Esperamos que toda la iglesia pueda apoyar, pueda impulsar, pueda empujar esto que estamos agarrando. ¿Para qué? Para que podamos llevar adelante la obra del Señor con este gran ministerio de poder multiplicar la iglesia.
Otra cosa importante, acá tengo muchos líderes, pastores, hermanos que están luchando. Queridos pastores, líderes, fuerza y adelante, ánimo. Esa integridad que llevan ustedes es impresionante. Tal vez hasta hoy has sufrido, tal vez hasta hoy decís, no tiene impacto lo que haga. Lo que hago es mentira, hermano. No sabe pastor, no sabe líder, no sabe mentor, no sabe la implicancia que tiene lo que estamos haciendo hoy. No te desanimes. Este ministerio que Dios te dio en tus manos con tus dones y talentos son únicos y hay que seguir hacia adelante. No escuche la voz en negativo, sino que sigue adelante, porque hay muchas cartas que tenemos que ponerle el otro lado nosotros con nuestra propia palabra. Queridos hermanos que están estudiando en este tiempo, que se están capacitando, tengan ánimo, no dejen sus estudios, vengan a la escuela de vida y discipulado, insistan en prepararse, vayan a su GPO, no falten. Vengan a los cultos de jóvenes, a los cultos de los domingos, a la mañana, a la tarde. Aquí van a encontrar la manera de poder ser íntegros y tomar la determinación de vivir una vida diferente. Y aquellos que están en este lugar que no tienen ningún ministerio, que todavía no están estudiando, hoy es el momento. No pierdas tiempo. Ningún pecado, ninguna cosa que todavía no puedas superar te puede impedir servirle al Señor. Acércate a tu líder, acércate a un pastor y empezá a servir al Señor en lo más mínimo y empezás a trabajar para Él y llenate de su presencia y vas a ser una persona íntegra y Dios te va a ayudar a superar los pecados y las situaciones que estás viviendo. Por eso en esta noche, queridos hermanos, les invito a todos a ponerse de pie y a poder entregar este tiempo al Señor, porque este es un tiempo de determinación. Este es un tiempo donde hemos compartido determinaciones de un despertar espiritual. Por lo tanto, querido hermano, predica la palabra. Y para predicar la palabra es necesario estudiar la palabra, predicar la palabra, estudiar la palabra para que puedas llevar esperanza a aquellos que no tienen esperanza. Vive íntegramente desarrollando un ministerio. Tenés dones, talentos. Si no estás teniendo un ministerio, capacitate, estudia la Biblia. Habla con tu líder para poder servir al Señor y puedas ser íntegro en lo que Dios te dio a vos. Cada uno fue creado con un plan y con un propósito. Si te despertaste, te digo en esta noche, manos a la obra. Y el apóstol Pablo se despide así. Y tal vez muchos hoy tomen la determinación de servir al Señor. ¿Y cómo el Señor me va a pagar? Yo no sé cómo te va a pagar acá. Pero el apóstol Pablo se despide de esta manera y quiero que reflexionen en esto. El apóstol Pablo le habla a su hijo espiritual, le anima a que él pueda tomar estas determinaciones y dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, dice el apóstol Pablo, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Esos son ustedes, hermanos, que con muchas luchas, que con muchas aflicciones y pruebas podamos entregar nuestra vida a Cristo y podamos determinar poder caminar con Él, despertarnos espiritualmente, porque hay una corona preparada para vos y para mí. Y mientras vivimos en esta tierra, hay planes y propósitos que tenemos que ir descubriendo juntos para poder disfrutar de una vida acorde a lo que Dios quiere. Te invito en esta noche a poder orar, que cuando vos quieras puedas pasar acá al frente. Determinate a pasar al frente y decirle al Señor: en esta área quiero predicar la palabra. Señor, quiero ser íntegro.
quiero tener un ministerio, quiero mejorar mi ministerio. Estoy cansado de mi ministerio, pero hoy quiero levantarme nuevamente para poder servirte, para poder seguirte. Porque el pecado me persigue, porque muchas veces estoy afligido, pero sé que tú traes esperanza a mi vida. El apóstol Pablo estaba seguro de lo que Dios tenía para él. Yo no te puedo decir lo que Dios te va a dar o a hacer en tu vida. Pero sí te puedo decir que hay planes, hay propósitos, hay proyectos, hay dones espirituales que Dios sabe que tenés y que quiere potenciar para que puedas vivir una vida plena, un despertar espiritual, donde ya no duermas, sino que despiertes y te vayas para adelante proyectado en aquello que Dios tiene para tu vida. Entregale al Señor este tiempo y determinate a poder entregar todo en las manos del Señor.